Y vamos a continuar con Timoteo. Ya estamos a un capítulo terminando esta enseñanza, pues ya solamente nos quedaría el capítulo 6 de Timoteo, y espero que esté siendo de mucha bendición para nuestras vidas, mucha bendición para el liderazgo de nuestra iglesia. Y volviendo y retomando a este capítulo 5, quiero que recordemos un poquito acerca del versículo 1, donde nos habla: no reprendas al anciano, sino exhórtale como a padre. Y después nos hace referencia a los jóvenes, luego a las ancianas, luego toca la parte de las viudas. Pero en este versículo 1 de este capítulo 5, cuando está hablando de anciano, literalmente está haciendo referencia a aquellas personas mayores a cierta edad. Hoy en día, conforme a la OMS, la tercera etapa de la vida, o de la vida de la etapa de ser anciano, de la ancianez, pues empieza a partir de los 60 años. Y quiero mencionarte esto porque cuando toca el versículo que acabamos de leer, el versículo 17, que nos dice los ancianos, ahora ya no está hablando fisiológicamente de una edad o de una etapa, sino está hablando de aquellos hermanos que eran líderes de la iglesia, que tenían un cargo en la iglesia. Y ahora va un apartado, unos versículos que el apóstol Pablo le dedica a Timoteo para saber tratar a los líderes y la responsabilidad que los líderes en la iglesia tienen. Si es verdad que en el tiempo en el que se escribió esta carta, mayormente el liderazgo de la iglesia estaba formado por personas ya de la tercera edad, personas que tenían mayor tiempo a dedicarse a la iglesia, que ya habían criado a sus hijos, que ya tenían mayor tiempo para dedicarle al Señor. Pero hoy en día las cosas han cambiado un poco. El liderazgo ya no solamente está hacia las personas de la tercera edad, sino el liderazgo está abierto a todos aquellos que quieren servir y que quieren asumir la responsabilidad que conlleva ser líder. Entonces, en esta parte 17, cuando dice esta palabra los ancianos, no te imagines a un abuelito a lo mejor con su bastón caminando, sino está hablando del liderazgo de la iglesia. Y esto es algo bien importante, porque la iglesia está abierta a que trabajemos juntos, y el liderazgo está disponible para cada uno de nosotros. El liderazgo ya no es exclusivo, como se mencionaba en el Antiguo Testamento, donde solamente una tribu podía servir, que era la tribu de Leví, y de ahí el sacerdocio estaba reclinada hacia el linaje de Aarón. El liderazgo está disponible para todos los que quieran servir y quieran asumir esa responsabilidad ante la iglesia. Y esta es una invitación, porque necesitamos líderes en nuestra iglesia. Necesitamos hermanas, hermanos que se apunten a poder ayudarnos, a poder apoyar en el liderazgo de la iglesia, para que podamos tener una mejor iglesia, un mejor funcionamiento, para que juntos podamos seguir adelante. A lo mejor algunos pensarán que toda la responsabilidad tiene que recaer en el pastor de la iglesia. A un porcentaje, pues sí, cae la responsabilidad en el pastor, pero también el liderazgo es parte importante para el beneficio y el crecimiento de la iglesia. Entonces, yo le doy muchas gracias a todos los hermanos que se han sumado a lo largo de estos meses a poder apoyarnos con los adolescentes, con los jóvenes, con las hermanas, con los hermanos. Y también hago esa invitación a todo aquel hermano o hermana que quiera apoyarnos. El liderazgo está abierto para que cada uno pueda desempeñar esa función, esa virtud, ese don, ese ministerio que Dios le ha dado. Porque si te soy franco y te soy sincero, hay muchas cosas que hacer en la iglesia, hay muchas cosas que mejorar, hay muchas cosas que debemos de volver a retomar. Pero necesitamos apoyarnos unos a otros para poder seguir adelante. Y yo espero que si Dios pone en tu corazón ese deseo de poder servir, de poder ayudarnos en los diferentes ministerios, acércate,
platiquemos y que Dios haga su obra en cada uno de nosotros. Y eso se me viene a la mente cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, en este versículo 17, los ancianos que gobiernan bien. Aquí nos está dando esa oportunidad de entender que hay líderes que hacen una buena función, pero también hay líderes que no hacen una buena función. Y que cada uno de nosotros, seamos o no seamos líderes, tenemos que recordar que somos hijos de Dios. Y entonces eso también conlleva a ser un buen hijo o no ser un buen hijo. Y que cada uno de nosotros tenemos que procurar, buscar lo bueno, ser buenos hijos, ser buen líder, ser buen pastor, ser buen esposo, ser buena esposa, ser buen hijo, ser buen hermano. Tú y yo tenemos que buscar, nuestra mentalidad tiene que ser esa, el poder ser personas íntegras, personas buenas, personas que aprovechen para bien las virtudes, los dones, los ministerios, el trabajo, el oficio, lo que podemos hacer, hagámoslo para bien. Esa es una responsabilidad de todo el creyente, buscar hacer las cosas bien, sin esperar nada a cambio. Ser bondadosos, ser amables, ser cordiales, ser respetuosos, porque es parte de nuestra identidad como creyentes, ser como nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice este versículo, a los ancianos que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Y esto es algo también bien importante. El predicar o el enseñar, que es el poder llevar el mensaje, la palabra de Dios a los miembros de la iglesia. En este ejemplo, yo que estoy aquí, que tengo que prepararme, que tengo que dedicar tiempo para poder estudiar y meditar la enseñanza y después poder transmitírselo a ustedes, conlleva un esfuerzo, conlleva un sacrificio. Y entonces Pablo le dice a Timoteo, primeramente, estos líderes que se encargan de estar en la iglesia y apoyarte, y que son buenos líderes que gobiernan bien. Esta palabra de gobierno habla de tener esa responsabilidad, de tener ese poder de tener un cargo, de estar arriba de alguien más, en el sentido de poder estructurar, de poder dar órdenes, de poder llevar a cabo actividades. Son dignos de honor, porque si a veces es complicado poder tener un orden en mi vida, cuánto no más orden hablando de un grupo colectivo, hablando de una sociedad, hablando de una iglesia, donde cada cabeza piensa de manera diferente, donde todos tienen gustos diferentes, donde todos tienen diferentes hobbies diferentes. Entonces, eso conlleva un trabajo, conlleva un esfuerzo, conlleva el poder tener una responsabilidad, de saber tener orden, de saber tener esa virtud de organizar a una sociedad, a muchas personas, a muchos miembros de la iglesia. Entonces eso conlleva honor, porque no es fácil ser líder, no es fácil poder buscar un punto en común cuando hay dos puntos diferentes. Y eso conlleva una gran responsabilidad, pero por ende también un honor, el saber administrar, el poder manejar. Y luego dice este versículo, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. Pero no solamente el liderazgo se encarga de poder estructurar y de poder guiar a un punto en común, sino también lo más importante, el poder enseñar, el poder predicar, el poder dar este alimento espiritual que cada uno de nosotros necesitamos, y que es por eso que nos reunimos los días domingos y nos reunimos los días
miércoles y los días lunes con los que están llevando el discipulado y con nuestros pequeños que los vemos los sábados. Estas personas, estos líderes que se encargan de enseñar y de predicar, también son estimados con doble honor. Son importantes. Y no solamente importantes, son importantísimos. Porque el predicar y enseñar no solamente es hablar y decir palabras elocuentes o palabras bonitas o palabras que motiven, porque enseñar va más allá de las palabras. Una buena enseñanza y una buena predicación se da con el ejemplo, con el testimonio, con tu forma de ser, con tu forma de comportarte, con tu carácter reflejado a las personas que lo ven. Entonces, el liderazgo, los hermanos, hermanas que son líderes de la iglesia, tienen una gran responsabilidad. Pero no solamente tienen una gran responsabilidad, sino que también merecen recibir ese honor que se merecen por el esfuerzo que realizan. Por eso es que a lo mejor muchos no se animan a poder ser líderes de la iglesia. Porque está padre poder liderear, está padre poder dar actividades, está padre poder guiar a los hermanos, a las hermanas, pero ya no está tan padre ser responsable, ya no está tan padre poder ser ejemplo. Pero aquellos líderes, yo creo que son bendecidos por Dios. Aquellos que toman ese reto de poder ser buenos líderes, yo confío y creo que Dios se encarga de bendecirlos. A lo mejor nuestra iglesia no puede pagar su tiempo y su esfuerzo, pero ¿quién mejor que Dios sea el que recompense conforme a nuestro trabajo y conforme a nuestro sacrificio? Esto es algo bien importante que los líderes de la iglesia deben de recordar, y los hermanos que quieren ser líderes también deben de recordar que es importante el gobernar bien, el ejercer bien el liderazgo, el esforzarse en poder también predicar y enseñar, pero no solamente con palabras, sino también con acciones, con hechos, con un buen testimonio. Luego nos dice el versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Pero ahora nos está hablando de un enfoque económico. Aquellos hermanos que se encargan de poder ser líderes, de poder llevar la palabra, de poder enseñar. Es un trabajo y es un trabajo respetable y es un trabajo que tiene que ser también retribuido. Y esto es interesante porque hoy en día, por malos administradores, hablando de pastores o de líderes de la iglesia y no de esta iglesia, sino a nivel mundial, muchas personas piensan que aquellos líderes de la iglesia o aquellos pastores de la iglesia viven a costa de las ofrendas y los diezmos que se dan en las iglesias. Y estas personas usan este recurso para poder beneficiarse y poder tener muchas cosas que a lo mejor miembros de la iglesia no pueden tener y que no son fundamentales para la vida. Y entonces se han levantado muchos documentales acerca de cómo operan iglesias cristianas y de estas mega iglesias que sus pastores pueden tener jets privados y carros privados y escoltas. Y ese es un lado de un extremo de la vida, cosa a la cual yo como pastor no estoy de acuerdo. Porque Jesús nos manda a llevar una vida en humildad. Jesús nos llama a llevar una vida viendo por la necesidad de los demás como líderes. Pero bíblicamente, aquellos que tienen el liderazgo en la iglesia y aquellos que se dedican a la iglesia, como el pastor, como los líderes, bíblicamente también la iglesia necesita apoyarlos. Y aquí Pablo lo está diciendo a Timoteo, con este
versículo 18, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Allá en Boise, ahora que van a venir los hermanos en la última semana de julio y la primera semana de agosto, allá tienen como 8 pastores, es una iglesia como de unos 4,000, 5,000 miembros, y los pastores se dedican completamente a ser pastores, a servir en la iglesia, y la iglesia tiene los recursos y les paga su sueldo. Aquí en Oaxaca y en gran parte de México, pues es un poco complicado. Yo he aprendido del pastor Antonio, mi padre. Él, siendo pastor de la iglesia, no por eso decía que la iglesia me mantenga, ¿no? Tenía su trabajo, tenía su chamba, tenía que dedicarle tiempo a poder también generar para la familia, para la iglesia. Y yo creo que ese es un buen ejemplo, porque ahora yo como pastor de la iglesia, yo no tengo esa mentalidad de decir, pues hermanos, ustedes tienen que pagar lo básico de mi vida. Gracias a Dios se me ha dado la oportunidad, gracias a mis padres también que me han dado esa oportunidad de tener una carrera, de tener un consultorio, de poder ahora tomar esta etapa de mi vida que es la especialidad, la maestría, con el fin de poder ser de beneficio para nuestra iglesia, para cada uno de ustedes. Y yo creo que esa debe de ser nuestra mentalidad. Al hermano que hay que apoyarlo. Pero el hermano que puede salir adelante y que Dios le ha abierto las puertas para salir adelante y seguir adelante, también hay que hacerlo. Hay que aprender a ser creyentes trabajadores, creyentes que aprovechen las oportunidades que Dios nos da para poder salir adelante en esta vida. Esto es algo que personalmente es mi mentalidad. Hay que también poner de nuestra parte para poder salir adelante, para poder seguir adelante. Y juntos poder hacer una mejor iglesia. Y juntos poder beneficiar a aquellos hermanos que en algún momento de su vida o en alguna circunstancia necesitan apoyo. Ahí estaremos. Eso es algo importante que tenemos que mantener. Luego nos dice este versículo 19, contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. Ahora el apóstol Pablo está tocando un punto: cuando haya una acusación hacia un líder, no digas al hermano que está acusando que no le crees, pero que este hermano también traiga testigos. Es una manera bíblica de poder afrontar algún problema, alguna situación adversa. Si alguien me va a acusar ante el pastor Antonio, que no sea uno, sino que sean varios y que haya testigos, porque es importante. Si alguien va a acusar a la hermana José, no, pues la hermana José es un amor ya. La hermana José es 100% ternura. Perdóneme, hermana José, por ponerla como un ejemplo. Entonces nos dice este versículo: el anciano, el líder, tiene una gran responsabilidad de poder ejercer un buen trabajo, de gobernar bien. Sin embargo, eso no lo exime de poder equivocarse, de poder cometer errores. Y ante esos errores, pues primeramente el líder, el pastor, tiene que reconocer su error, tiene que trabajar en ya no hacerlo más. Pero si hay acusaciones hacia algún líder, hacia algún pastor, pues se necesitan que haya testigos. Porque cuando uno está uno a uno, muchas veces uno puede hablar demasiadas cosas que ni siquiera pasaron. Versículo 20, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Ahora esto es
algo bien importante, porque ahora está hablando a la iglesia en general, aquellos hermanos, aquellas hermanas que a lo mejor no están haciendo bien las cosas y que están persistiendo, que se ha vuelto un hábito el pecar. Nos dice la palabra del Señor, hay que reprenderlos. Pero, ¿qué más dice en este texto, en este versículo? Repréndelos delante de todos. Estas son palabras fuertes, porque a lo mejor creyentes, por ser reprendidos en frente de la congregación, se van. A lo mejor por pena, por vergüenza, porque se ofenden. Pero esto nos lleva a tener temor a la hora de hacer acciones, a la hora de realizar alguna acción. Porque debemos de entender, hermanos, que el pecado tiene consecuencias en nuestras vidas. Dios, a través de su Hijo Jesús, ha perdonado todos nuestros pecados. Antes de venir a Él, cuando venimos a Él, y en el futuro, pensando en un futuro, el sacrificio de Jesús abarca estos tiempos, el pasado, el presente y el futuro en nuestras vidas. Y somos perdonados de esos pecados, pero esos pecados van a tener consecuencias en nuestras vidas. Esa es una manera de ver y entender el por qué no debo de hacer cosas que no son correctas. Porque aunque Dios me ama y Dios me ha perdonado, cada acción que yo hago va a tener una reacción, va a tener un resultado. Si hago buenas acciones, como resultado voy a tener un resultado bueno, un resultado positivo. Pero si hago malas acciones y tomo malas decisiones, pues el resultado de todo esto va a ser negativo. Y es ahí donde cada uno de nosotros es consciente de lo que hace. Porque en otro versículo Pablo nos dice que todo lo podemos hacer, pero no todo nos conviene. Tú y yo tenemos la libertad de tomar decisiones. Pero a esas decisiones que tú y yo tomemos, va a haber un resultado. Y entonces, en esta iglesia, que no somos perfectos, que estamos luchando, que somos débiles y que venimos a encontrar ese ánimo y ese esfuerzo en la palabra y en Dios, también tenemos que luchar contra nuestros pecados que estamos cometiendo. Por eso este versículo no está diciendo de un hermano que cometió un pecado solamente, sino nos está diciendo aquellos hermanos que persisten en pecar. Aquellos hermanos que de una manera constante se ha vuelto un hábito en sus vidas el pecar. Tú y yo tenemos que entender que vamos a fallar, que vamos a pecar, pero no debemos de hacer de nuestras fallas un hábito o persistir en ellos. De hecho, tenemos que arrepentirnos, y el arrepentimiento habla de reconocer nuestra falla y hacer algo por cambiarlo. Pero aquel que dice de su pecado, me arrepiento, pero lo sigo haciendo, pues realmente no está arrepentido. Y entonces, en el caso de estos hermanos que persisten, que se ha vuelto un hábito en el pecado y ya no quieren dejar de hacerlo, nos da este consejo el apóstol Pablo: repréndelos delante de todos, dando a entender en la congregación, para que los demás también teman. Y esto es algo importante, porque, y lo va a tocar en los versículos de adelante, pero muchas veces creemos que nadie nos ve, y mientras nadie nos vea lo hacemos. Y si es cierto, a lo mejor yo no estoy al pendiente de tu vida en cuanto a tu vida cotidiana, pero hay alguien que sí lo está.
Y ese alguien que es sobre todo nosotros y que tiene el conocimiento, la omnisciencia, la omnipotencia, la omnipresencia, puede revelar nuestras acciones conforme a su voluntad para que ese pecado que a lo mejor tú y yo hemos estado haciendo a ocultas pueda verse. Por eso, cuando algún hermano está en pecado y Pablo dice, pues exhórtalo, repréndelo delante de todos los hermanos, es para que tú y yo tengamos en cuenta que no podemos ocultar las cosas. Que tarde o temprano nuestras acciones van a salir a la luz. Y entonces, como creyentes, pues es otra buena razón para mantenernos en las cosas buenas. ¿Qué mejor que seas felicitado por tus buenas acciones a que seamos reprendidos por nuestras malas acciones? Versículo 21, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo y de sus ángeles escogidos, que guardes estas cosas sin prejuicios, no haciendo nada con parcialidad. Otra de las cuestiones que a lo mejor se manejaban en el Antiguo Testamento eran las preferencias. En cuanto a aquellos que podían servir, Dios en su poder y en su autoridad escogió a cierta tribu para poder servirle. Y entonces, ahora con el sacrificio de Jesús, todos los creyentes, seamos hermanos o hermanas, somos aceptos y tenemos el mismo valor ante Dios. Ninguno de nosotros vale más o vale menos. Todos somos amados y queridos por Dios. Y entonces, esa debe de ser la mentalidad del líder, la mentalidad del pastor ante los miembros de la iglesia. Todos son importantes, todos tienen esa posibilidad y esa expectativa de poder servir, de poder funcionar en la iglesia, de poder tener cargos, de poder realizar actividades en la iglesia. Todos son importantes. Perdónenme si en alguna ocasión algunos de ustedes se han sentido menos por mí, o se han sentido maltratados por mí, o se han sentido denigrados por mí. Una disculpa, pero todos son importantes. Como pastor yo puedo decirles que a cada uno los amo por igual y les amo mucho. Y aunque no me lo crean, a tal grado que estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. Para mí en esta etapa de mi vida es más fácil poder dar mi vida por ustedes porque todavía no tengo esposa y no tengo hijos. Pero el día que los tenga, créanme que también voy a estar dispuesto a dar mi vida por ustedes. Y queda como testigo esa grabación que se está haciendo en Facebook. Porque eso es parte del liderazgo, porque eso conlleva la responsabilidad como pastor. El ser líder y ir en primera fila, viendo por el bienestar, por el cuidado de la iglesia. Eso conlleva ser pastor. No solamente conlleva que en el día de mi cumpleaños me manden felicitaciones y mariachis, ¿no? También conlleva el poder ser responsable de sus vidas espirituales, ser responsable de su crecimiento espiritual y de poder decirles, estoy dispuesto a dar mi vida por ustedes. ¿Y por qué les digo esto? Porque aquí Pablo nos está diciendo, no hay que ser parciales, no hay que tener preferencias, no hay hermanos o hermanas más importantes, porque todos somos igual, porque Jesús murió por cada uno de nosotros. Y si ha de haber algún hermano especial, algún hermano que valga más que nosotros, algún hermano que merezca más que nosotros, es nuestro Señor Jesucristo. Pero de ahí todos somos iguales, amados y queridos.
por Dios. Obviamente que dependiendo de las acciones que hagamos en la iglesia, pues tenemos diferentes responsabilidades. Habrá algunos que tengan más, habrá algunos que tengan menos. El grupo de jóvenes de la alabanza pues viene aquí a ensayar desde las 10 de la mañana. Yo vengo aquí a partir de siempre procuro estar 10 o 10 de la mañana para poder abrir, para poder sacar la Suburban, para poder preparar el cafecito, para poder tener las cosas que vamos a ocupar. Habrá hermanos que también llegan cuando les toca hacer el aseo, de venir temprano a hacer el aseo, de poner las flores. Todos tenemos responsabilidades, mayores o menores, pero todos somos queridos y amados y todos valemos lo mismo. Versículo 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Aquí hay dos puntos importantes. El primer punto es cuando el apóstol Pablo le dice a Timoteo, no pongas con ligereza las manos a ninguno. Cuando se oraba, en aquel tiempo se tenía la costumbre de poner las manos sobre la cabeza de las personas, pero aquí nos está hablando de poder dar de esta acción que está haciendo referencia a poner líderes, a tener líderes, a formar líderes. Esto es algo bien importante porque aunque todos estamos en la oportunidad de poder servir, primero tenemos que demostrar ese amor unos a otros. Primero tenemos que ser ejemplo. No primero eres líder y después gobiernas bien tu casa. Primero gobernamos bien nuestra casa y tenemos ese acceso a poder ser líderes. Entonces, en este versículo es para el pastor, para la iglesia, para los líderes de la iglesia, nos están diciendo, no impongas con ligereza las manos a ninguno. Es decir, para nombrar un líder, primero tienes que evaluarlo, primero esta persona tiene que comprobar que es un creyente, tiene que ganárselo con su ejemplo, con su testimonio, con sus acciones. Y muchas veces tenemos esa mala costumbre de que viene un hermano nuevo y para amarrarlo aquí en nuestra iglesia, órale, ¿quieres ser líder de esto? Adelante, hermanito, y véngase aquí. Y esto se tiene que tomar con responsabilidad. Acuérdense que Hechos nos dice que los primeros creyentes hacían lo que Jesús les había mandado, se reunían, compartían el pan, recordaban la cena del Señor, alababan, estaban en la enseñanza. Y después nos dice Hechos, y el Señor agregaba a la iglesia a los que iban a ser salvos. Nuestro enfoque tiene que ser eso, trabajar en lo que Dios nos ha dado, en buscar ese compañerismo, esa hermandad, que nuestra iglesia funcione, y Dios se va a encargar de traer a las personas indicadas a nuestra iglesia. No hay que hacer las cosas con ligereza, hay que hacerlas con responsabilidad. Ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Procura llevar una vida agradable, viviendo lo que Dios nos manda a hacer, conservando, llevando en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay que involucrarnos en cosas ajenas que no son de nuestro interés ni de nuestra importancia. No hay que también encubrir acciones o malas acciones de nuestros hermanos. Si tú sabes que el hermano está haciendo algo malo, no lo dejes pasar, porque si lo dejas pasar, pues de alguna manera tú también eres responsable de la acción que el hermano está haciendo. ¿Qué tienes que hacer? Pues decirle, hermano, lo que estás haciendo está mal, ya no lo hagas. Puedes acercarte a algún líder, puedes acercarte conmigo, platicar la situación e ir a hablar con el hermano. Eso es a lo que nos está diciendo cuando nos dice no participes en pecados ajenos. No nos está diciendo, si ves que un hermano está haciendo un pecado, hazte de la vista gorda y no pasa nada.
no nos quebrantemos en malas acciones, ni sigamos malos hábitos. Si no mal recuerdo, se nos dice en Eclesiastés o Cantares, cazad las zorras pequeñas, porque ellas son las que echan a perder la viña. Es decir, pequeños malos hábitos pueden destruir nuestra vida. No grandes pecados. Bueno, también grandes pecados, pero aquí lo importante es que aquellas acciones, aquellos pecados pequeñitos que a lo mejor no le tomamos importancia y que lo hacemos y volvemos de él un hábito, pueden destruir nuestras vidas. Y que esas son las más peligrosas. Porque podemos decir, pues no pasa nada. Una pequeña mentirita blanca, no pasa nada. Y siendo constante en esas malas acciones, pueden destruir hasta nuestra familia. Por eso hay que conservarnos íntegros, puros, dedicados a Dios, en hacer sus buenas acciones, en hacer su buena voluntad en nuestras vidas. No te estoy diciendo que seamos perfectos, porque estamos en un proceso a la perfección. Y ese proceso a la perfección lo vamos a alcanzar cuando estemos con Jesús. Por ahora tú y yo tenemos que esforzarnos en procurar buenas acciones en nuestras vidas. Y eso es a lo que hace referencia cuando dice consérvate puro, vive una vida íntegra. Versículo 23, un consejo personal hacia Timoteo: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. En la historia se cree que Timoteo sufría de alguna enfermedad intestinal, que probablemente la comida le hacía daño. Entonces Pablo pues le da este consejo: toma vino. Y médicamente el vino te puede ayudar a poder frenar ciertas infecciones de estómago. Entonces esta es una recomendación de una manera natural. Si alguien está padeciendo por alguna afección en el estómago, pues que pruebe con un vinito y va a ver cómo no se le va a cortar. Otro remedio que he escuchado es la coca con limón. Ha funcionado. Entonces, hay cosas, hermanos, a las cuales no podemos cerrarnos. Aquí en esta parte de vino, pues sabemos que el vino que se formaba en aquel entonces ya tenía alcohol, porque el vino era la fermentación del jugo de uva. Entonces, no podemos decir, es que consumir alcohol es pecado. Aquí en este aspecto, en este versículo 23, al vino lo están viendo desde una manera terapéutica, de alguna manera de tratamiento para poder frenar alguna afección en el estómago. Y tú y yo no podemos cerrarnos y decir, no. Tenemos que ser personas maduras en cuanto al crecimiento y al entendimiento de la palabra de Dios. Por eso te voy a leer una vez más este versículo: y no bebas agua. Imagínate, Pablo a tal punto de decirle a Timoteo, ya no bebas agua, cuando el agua es una fuente fundamental de nuestras vidas para la subsistencia de nuestro organismo. El 70% de nuestro organismo está hecho por agua. Las células necesitan de agua para poder sobrevivir. Nuestra presión necesita de agua para poder tener un equilibrio entre el sistema diastólico y la sistólica. Y se nos dice aquí, si no usa de un poco de vino. Pero aquí está la clave. ¿Cuánto de vino? Un poco de vino. Porque todo lo que hagamos tiene que ser con moderación, con restricción. ¿Sale? Obviamente que este porcentaje poco de vino, yo supongo que era bueno para el estómago, pero todos sabemos que qué pasa si tomamos una botella de vino una sola persona.
mareamos, perdemos el control, caemos en un exceso donde perdemos el control, y al perder el control estamos cometiendo una falta, un pecado, porque Dios nos llama a ser personas cuerdas y a tener control de nuestras vidas. Por eso aquí mismo está la clave: todo lo que podamos consumir sea con control, con medida. Habrá cosas que no podamos hacerlo, porque a lo mejor algún hermano puede decir, bueno, si tú estás hablando de poder consumir un poco de vino, entonces también puedo consumir un poco de drogas, un poco de LSD, un poco de cocaína. Ahí tendríamos que hablar un poco acerca de la fisiología. Mientras que nuestro cuerpo puede tolerar unos mililitros de vino y son buenos para nuestra salud, porque parte de los componentes del vino hacen que se oxide un poco menos el sistema de nuestro organismo. Entonces eso también nos ayuda a poder conservar un poco más nuestra salud. Pero en cambio, hablando de estas drogas que te acabo de mencionar, estas de una manera impresionante llegan súper rápido a nuestro sistema nervioso central y periférico. Y lo que hacen estas drogas es que de una manera inmediata se pierde el control. Y esta es una buena plática que podemos tomar con un cafecito acerca de qué está bien y qué está mal. Porque todo tiene un porqué y un hasta cuándo. Pero para eso tenemos que estar preparados. No solamente bíblicamente, sino también ahora sí en conocer cómo funciona nuestro organismo. Versículo 24: los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas otros se les descubren después. ¿Habrá conforme a la voluntad de Dios? Conforme a lo que Él ha establecido, que habrán personas, habrán creyentes que están cometiendo algún pecado y que de una manera inmediata se va a revelar, y habrá que pasando algunos días, meses, semanas, se descubrirá. Pero lo que sí está en claro es que todo lo que tú y yo hagamos va a ser descubierto. Nada podemos ocultarlo. Todo lo que tú y yo hacemos va a descubrirse. Y eso debe de tener en nosotros ese temor de poder hacer las cosas bien, porque nada podemos ocultar. Porque conforme al tiempo de Dios, todo se va a descubrir en nuestras vidas. Nada podemos ocultarlo para siempre. Tú y yo, dice Pablo, que somos cartas abiertas, no escritas con tinta, sino con el Espíritu Santo a todos los que nos ven. Y eso conlleva tener una responsabilidad. Eso es también un esfuerzo, un sacrificio que tú y yo como creyentes tenemos que llevar. El ser las personas buenas conforme a lo que Dios nos ha mandado, en ser bondadosas, en ser amorosas, en ser compasivas, misericordiosas, leales, íntegras. Y cuesta, ¿o no cuesta, hermanos? Esa es nuestra lucha. Pero tenemos que batallar y hacerlo. Tenemos que poner de nuestras fuerzas para seguir adelante. Cuesta, esa es una realidad. Y al hermano que diga que no le cuesta, qué bueno, gracias a Dios, pero al pastor Misael le cuesta. Pero tenemos que levantarnos todos los días con esa mentalidad de poder ser buenos, como lo es nuestro Señor
Jesucristo. Ese debe ser el reflejo, la mentalidad del creyente. Estoy luchando contra mi carne, estoy luchando contra mis debilidades, pero tengo que mantenerme firme a lo que Jesús me ha mandado a hacer. Y habrá momentos en el que fallemos, pero Dios no nos va a fallar. Por eso Pablo escribió que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Esto a mí me motiva, porque conscientemente estoy buscando en ser una buena persona, pero también sé que en algún momento de debilidad voy a caer. Y cuando yo esté a punto de caer, yo sé que Dios me tiene agarrado. Y aun cuando yo caiga, yo sé que Dios me tiene agarrado. Y entonces mi vida no depende de mi fuerza, no depende de mi conocimiento, no depende de lo que soy, sino depende de Él. Y entonces dice el versículo 25, asimismo se hacen manifiestas las buenas obras. Así como todo lo malo que tú y yo hagamos algún día va a revelarse, también estas buenas acciones, estos esfuerzos, estos sacrificios que tú y yo hacemos se van a revelar y van a tener un resultado en nuestras vidas y van a tener un fruto en nuestras vidas. Y eso debe de motivarnos a seguir adelante, haciendo y buscando hacer las buenas obras, las buenas acciones, a reflejar el fruto de Jesús en nuestras vidas. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Una vez más, este es el segundo versículo que el apóstol Pablo dice: todas las obras se van a manifestar, las malas a su tiempo y las buenas a su tiempo. Entonces, mi consejo para ustedes y para mí es: permanezcamos en estas buenas obras, porque estas buenas obras van a tener un resultado. Muchas veces este resultado se va a ver en nuestra vida que tú y yo tenemos, pero también estas buenas obras van a perdurar en la eternidad. Por eso Jesucristo dijo que busquemos aquellos tesoros, aquellos buenos resultados que no pueden ser corrompidos, que no pueden ser hurtados, que no pueden ser destruidos. Jesucristo mencionó y dijo que hagamos tesoros en el cielo, donde el orín y la polilla no lo corrompen, donde ladrones no minan ni hurtan. Y estas buenas acciones que tú y yo hagamos y estamos haciendo, queridos hermanos, se va a reflejar en esta vida física, pero aún mejor van a estar con nosotros cuando estemos allá con el Señor. Y cada uno de nosotros va a ser premiado por nuestras buenas acciones. Se nos va a pasar lista y se nos va a dar nuestros galardones, conforme a las buenas acciones que tú y yo hacemos en esta tierra. Entonces, es parte de nuestro deber. Versículo 1 y 2 del capítulo 6, ya para ir terminando: todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Imagínate la intensidad de este versículo. A lo mejor tú y yo ya no podemos dimensionar este versículo porque la esclavitud se ha erradicado en gran parte de México. Pero aquellos que eran esclavos de aquellos señores que tenían el poder y el recurso de poder comprar a las personas y hacerlas suyas, estos esclavos cristianos, Pablo le dice a Timoteo:
a todos los que están bajo el yugo de esclavitud, a todos aquellos que no tengan una identidad porque pertenecen a un dueño, tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Es decir, estos esclavos se les había encomendado mostrar el amor de Cristo sirviendo de una manera ejemplar a sus dueños. Hoy en día nosotros tenemos esa libertad de poder tener dominio de nuestras vidas y tenemos que agradecerle a Dios, pero también cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. A lo mejor muchos son trabajadores de alguna empresa o del gobierno, de algún dueño. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Es una manera de mostrar el amor de Dios en nuestras vidas. Todo trabajo, todo oficio, todo lo que hagamos tiene que ser de la mejor manera, porque es ¿para quién? Para el Señor. Tenemos que hacerlo de la mejor manera. Y como es parte de nuestras vidas el poder trabajar, yo que soy odontólogo, pues tengo que hacer de la mejor manera el servicio hacia los pacientes. Cada uno de ustedes que trabajan tienen que hacerlo de la mejor manera. Ser agradecidos con Dios porque hay trabajo. Ser agradecidos con Dios por todo el conocimiento, por toda la herramienta que Él nos ha brindado y usarla para llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Para que el nombre de nuestro Señor no sea blasfemado, es decir, no sea burlado, no sea menospreciado, ni tampoco nuestro credo, nuestra doctrina en Jesús. Versículo 2, y con este versículo terminamos. Y los que tienen amos creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. Una vez más lo mismo. Todo lo que hagamos tiene que ser de una manera buena, de una manera servicial, de una manera buscando dar lo mejor, porque es parte de mostrar nuestro amor al Señor, es parte de llevar en alto nuestra doctrina, es parte de llevar en alto el nombre de nuestro Dios. Y esta también es una recomendación que recordamos en esta hermosa tarde. Todo lo que hagamos, hagámoslo bien, porque es una manera de llevar en alto nuestro credo y nuestra confianza en Dios. Ponte de pie en esta hermosa tarde y vamos a preparar nuestro corazón, vamos a preparar nuestro ser para poder tomar con responsabilidad y con reverencia este recordatorio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Hoy es el primer domingo del mes y como lo sabemos, cada primer domingo del mes realizamos la Santa Cena, donde cada uno de nosotros, de una manera intencional, puede reflexionar acerca de nuestras vidas, puede reflexionar acerca de lo que estamos haciendo bien y de lo que estamos haciendo mal, y tenemos esa oportunidad de poder corregir o de poder seguir adelante en medio de nuestra vida, que es una vida de necesidades, que es una vida de aflicción, pero que también descansamos en Jesús. Entonces, en esta hermosa tarde, recordando que todo lo que tenemos que hacer tiene que ser con lo mejor de nuestras vidas, este es un buen momento de reflexionar en dónde estamos, qué estamos haciendo
¿Estoy llevando en alto el nombre de Jesús? O a lo mejor estoy siendo un instrumento para que sea blasfemado el nombre de Dios. ¿Estoy llevando en alto nuestro credo, nuestra doctrina? ¿O le he perdido interés a las enseñanzas que Jesús nos ha dejado? ¿Estoy siendo un buen creyente? ¿O a lo mejor los afanes y los quehaceres de esta vida me han apagado? ¿Dónde estoy hoy en día? ¿Estoy animado? ¿O a lo mejor estoy desanimado? Pero hoy es un buen momento para evaluar dónde estamos y decirle al Señor que nos ayude a seguir adelante. Que no sea con nuestras fuerzas, que no sea con nuestro conocimiento, sino que sea el poder de Dios ayudándonos a salir victoriosos de toda necesidad, de toda aflicción, de toda necesidad, a tomar ánimo, a tomar fuerza, porque cada uno de nosotros como creyentes en algún momento va a necesitar tomar ánimo y tomar fuerzas. Yo cuando vengo aquí los domingos y los veo, me animo, tomo fuerzas para poder seguir adelante. Pero qué mejor manera de ir a los pies de Jesús y decirle: Señor, tú sabes cómo estoy, tú sabes mi situación, ayúdame a seguir adelante. Por eso es que también tú y yo estamos aquí, porque somos dependientes de Él, de aquel que nos da la vida, de aquel que nos da el ánimo, la fuerza. A veces pasan cosas que no lo logro entender, pero ¿a qué me llama Dios? ¿A entenderlas o a creer? A creer. Entonces, en esta hermosa tarde vamos a orar y a preparar nuestras vidas para poder tomar con ánimo, con gozo, con responsabilidad este recordatorio del sacrificio de Jesús que tuvo que pasar por nuestras vidas. Vamos a orar en esta tarde. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por tus bondades. Gracias porque tú estás con nosotros, amado Padre. En esta hermosa tarde venimos ante ti tal y como somos. Gracias por este recordatorio que nos ha llevado a volver, Señor, a tu palabra, a hacer tu voluntad, Padre. Ayúdanos a ser ejemplo con nuestras acciones, con nuestras palabras, con nuestras vidas, a llevar en alto el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a esforzarnos por ser mejores personas, a esforzarnos por llevar una vida íntegra en nuestra familia, en el trabajo, con los amigos, con las personas que nos rodean. Ayúdanos a ser responsables. Ayúdanos, Señor, en ser buenos creyentes. Padre, y en esta hermosa tarde yo te pido que tú prepares nuestras vidas, prepares nuestro corazón y prepares nuestro ser para poder tomar de este jugo de uva que representa la sangre de nuestro Señor Jesús, que fue derramada por nuestros pecados, de este pan que representa el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, que fue maltratado, que fue herido, que fue lastimado por nuestra culpa. Padre, tú conoces nuestras vidas. Tú, amado Señor, conoces nuestras necesidades, conoces nuestras debilidades, conoces nuestras alegrías. Y hoy en esta hermosa tarde, de una manera consciente e intencional, queremos dejarte nuestras vidas a ti, Señor. Queremos hacer tu voluntad, amado Padre. Queremos vivir una vida conforme a tu voluntad, aún en medio de las pruebas y de las necesidades, aún en medio de la debilidad, del desánimo. Queremos seguir creyendo y confiando en ti, Señor. Yo te pido que tú nos ayudes a seguir adelante. En medio de la felicidad y de la alegría, queremos reconocer y recordar que todo proviene de ti, Señor, que todo lo bueno que tenemos es gracias a ti.
Queremos, Señor, reconocer que nuestras vidas te pertenecen, que nuestras vidas dependen completamente de ti. Te pido, Señor, que prepares nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir con humildad, con reverencia, este jugo de uva y este pan que simboliza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que nos recuerda que nuestro Señor Jesús vendrá por su iglesia. Y mientras Él viene, Señor, ayúdanos a seguir firmes confiando en ti, siendo buenos creyentes, siendo buenos hijos tuyos, Señor. Ayúdanos en medio de nuestras debilidades y aflicciones. Ayúdanos en medio de esta vida que es pesada, que es difícil. Pero también creemos cuando Jesús dijo que si veníamos a Él, su yugo era ligero. Y en Él descansamos, y en ti descansamos, Padre. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. Recibe toda la gloria y toda la honra en el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.